uno de los países más grandes del mundo, tan cercano para algunos y alejado para otros. Hoy, en Ciudadano Latinoamericano, hablaremos de Brasil. Ubicada en América del Sur, tiene una extensión de 8.510.345.538 kilómetros cuadrados, que lo convierte en el país más grande de Latinoamérica y el quinto a nivel mundial. Tiene fronteras con Argentina, Bolivia, Colombia, Guyana, Guayana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Los dos únicos países de Sudamérica que no tienen frontera con Brasil son Chile y Ecuador. Ya se pueden imaginar lo extenso de su territorio. Las extensas porciones de tierra que hoy componen el país fueron habitadas por tribus pertenecientes a los Tupi-Guaraní, Caribe y Arawak. La flota encabezada por el noble portugués Pedro Álvares de Gouveia fue oficialmente la primera en llegar a las tierras que son ahora parte de Brasil. Se sabe, sin embargo, que otros europeos llegaron antes que Pedro Álvares, pero no pudieron tomar posesión, tampoco anunciar que habían encontrado el lugar debido al Tratado de Tordesillas. La colonización del país comenzó con Martín Alfonso de Sousa en 1532. Antes de eso, las nuevas tierras solo servían a la corona portuguesa como almacén en la línea comercial Lisboa-India y para la extracción del palo de Brasil. Ya en 1540, Portugal decide subcontratar la colonización de Brasil dividiendo la tierra en capitanías hereditarias, para ser entregadas a los nobles que debían explotarlas y desarrollarlas. El modelo no logra los resultados necesarios. De las capitanías, solo São Vicente y Pernambuco logran buenos resultados económicos, especialmente la segunda, que desarrolla latifundios productivos de caña de azúcar. Francia y posteriormente Holanda deciden tomar una parte de las nuevas tierras descubiertas en el sur. Los franceses intentan establecer la colonización en Río de Janeiro y Maranhão. Los holandeses intentan realizar incursiones en Bahía y Pernambuco, donde logran instalarse durante algún tiempo. Los portugueses logran expulsar a los invasores extranjeros, retomando las posesiones que estaban bajo su control. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, las expediciones denominadas entradas o bandeiras expanden las tierras de la colonia hacia el oeste, conquistando espacios que quedaron en la parte española del Tratado de Tordesillas. Se estableció un flujo de mano de obra esclava, inicialmente indígena y luego negra africana, para las plantaciones brasileñas y para la búsqueda y extracción de metales preciosos. En el siglo XVIII ya existía un núcleo urbano razonable en varias regiones de Brasil, al punto de dar lugar a ideas separatistas, como ocurrió en Vila Rica, con el Conjuro Mineira, prontamente rechazado por el gobierno portugués. A principios del siglo XIX, un hecho sería decisivo para el futuro de la colonia. Napoleón invade Portugal, y esto lleva a la huida de la familia real portuguesa, incluida la reina María I y su hijo, el príncipe regente Don João, que gobernó Portugal desde 1792 debido a problemas psíquicos de su madre. Llegaron a Salvador en 1807 y de allí se dirigieron a la capital de la colonia, Río de Janeiro, donde se instalaron desde 1808. Allí, Don João abre puertos brasileños a naciones amigas. En la práctica, este tratado pone fin a la condición de colonia en Brasil, porque hasta esa fecha solo los buques portugueses podían comerciar con Brasil. Crea una infraestructura básica en la colonia. Con esto, el puerto de Río de Janeiro, que era el más importante del país, se expande, impulsa la economía y atrae a más personas a la corte. En Brasil, Doña María I muere en 1816 y Don João es aclamado como el nuevo rey de Portugal y Brasil, aunque tuvo que regresar a Lisboa en 1821. Las cortes portuguesas quieren que Brasil vuelva a su condición de colonia, con un monopolio comercial que ya no interesaba a los brasileños. En 1822, Portugal presiona al príncipe regente Don Pedro I y este, influenciado por José Bonifacio, por la princesa Leopoldina y por otras personas influyentes en la corte, decide declarar a Brasil independiente de Portugal.
Esto sucedió el 7 de septiembre de 1822, en la provincia de Sao Paulo, a orillas del arroyo Iparinga. El Brasil independiente se convierte en un imperio con Dom Pedro I, asumiendo como jefe de gobierno. La primera constitución fue otorgada en 1824 y la fase del primer reinado atraviesa muchas crisis políticas. En 1831, el emperador Dom Pedro I abdica en favor de su hijo y se dirige a Portugal. La década de 1830 fue una de las más agitadas de la vida política brasileña. El país es gobernado por regentes provisionales, hasta que el infante Dom Pedro II adquiere la edad para asumir el trono. En 1840 anticiparon la mayoría de edad del príncipe y asumió el cargo de emperador. Durante casi 50 años gobernaría el país, consolidaría la unidad nacional brasileña y aún ante las crisis políticas y los disturbios civiles en las provincias, mantendría el país cohesionado y con un producto agrícola de fuerte penetración internacional, el café. La plantación de café en la época del imperio se basaba enteramente en el trabajo de esclavos negros. Grandes haciendas cafetaleras dieron apoyo económico al país. En 1865, Brasil, unido a Argentina y Uruguay, declararon la guerra a Paraguay y ganaron el conflicto en 1870. A partir de esa década comenzaron a surgir las primeras leyes que conducirían a la abolición de la esclavitud. En 1871, con la ley del vientre libre, que liberó a todos los niños de la esclavitud. En 1885, con la ley sexagenaria, que liberó a los esclavos mayores de 60 años. Y finalmente con la ley de oro definitiva, del 13 de mayo de 1888, que extinguió la esclavitud en el país. Al año siguiente, la monarquía llegó a su fin, con el golpe militar que proclamó la República. Comenzó el ciclo de presidentes, comenzando con el proclamador Teodoro de Fonseca. Este periodo, que pasaría a la historia como la antigua república, se caracterizó por varias crisis políticas. Solo un presidente, Campos Salles, no declaró el estado de sitio en su gobierno. En 1930, una revuelta liderada por Getúlio Vargas toma el poder y mantiene a su líder durante 15 años al frente del gobierno. Después de la Segunda Guerra Mundial, los vientos liberalizadores llegaron a Brasil y depusieron a Vargas. Dutra es elegido, pero Getúlio regresa a la presidencia por las urnas y solo sale muerto, tras suicidarse en medio de una grave crisis política. En agosto de 1954, 10 años después, se produce una nueva crisis que culmina con el golpe militar, el 1 de abril de 1964, que sumió a Brasil en un periodo de dictadura hasta 1985, con el regreso a la democracia. El Congreso aprobó una nueva constitución en 1988. El año 2016, la entonces presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, sufrió un proceso de destitución y el país pasó a ser gobernado por el entonces vicepresidente Michel Temer. En las elecciones presidenciales de octubre de 2018, Jair Bolsonaro fue elegido presidente de la República. Brasil es considerado el segundo país más megadiverso del mundo, solamente por detrás de Australia, este último llamado también continente. El año 1997, el investigador Russell Michamaya desarrolló el término de países megadiversos y determinó que los 17 países de mayor diversidad del mundo ocupan menos del 10% de la superficie del planeta, pero albergan el 70% de las especies reconocidas. Pero, ¿qué hay que tener para ser un país megadiverso? El criterio principal es el endemismo, y los países deben tener 1. Al menos 5.000 especies de plantas endémicas. 2. Ecosistemas marinos dentro de sus fronteras. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística del año 2019, Brasil tiene 211.049.519 habitantes y es el sexto país más poblado del mundo y el primero de América Latina. Cuenta con 26 estados y el Distrito Federal de Brasilia. Feijoada es considerado el plato nacional de Brasil, que con pequeñas variaciones se come en todos los rincones del país, e incluso es también una de las comidas más tradicionales de Portugal,
El plato consiste en un guiso de frijoles negros con carne de cerdo, por ejemplo, costillas, lomo, tocino, que se sirve con arroz, naranja, harina de mandioca o conocido también como yuca. Vatapá. Es un rico plato típico de la región de Bahía, una delicia tan extendida que se puede degustar en los mejores restaurantes o en los puestos callejeros de Salvador de Bahía. La receta consiste en hacer una especie de puré poniendo en la licuadora los camarones cocidos, pan previamente remojado en leche de coco, maní, cebolla, jengibre, sal, pimiento y cilantro, y se calienta en una olla a fuego muy lento. Añadiendo leche de coco, se sirve con arroz, harina de yuca y pollo, aunque hay otras variedades con corvina, atún o bacalao. Según datos del Banco Mundial del año 2019, el PIB de Brasil correspondía a 1.84 billones de dólares, siendo la novena economía del mundo. Las proyecciones de crecimiento del PIB de Brasil, según fuentes del Fondo Monetario Internacional para este año 2021, es de 2.8% y las proyecciones del Banco Mundial es de 3%. Para que se hagan una idea, el PIB de México, Argentina, Ecuador y de la lejana Georgia unidos igualarían aproximadamente el PIB de Brasil. Estas dos películas que voy a mencionar son películas que considero de las mejores del cine brasileño. Sé que hay otras muchas buenas películas, pero ya debería hacer un video propiamente del tema, ya que me extendería demasiado. Déjame en los comentarios tus 3 películas favoritas del cine brasileño. Tropa de élite. Aquí vemos a Wagner Moura interpretando al Capitán Nascimento. Después lo veríamos en la famosa serie Narcos de Netflix. El Capitán Nascimento, que está al mando de un escuadrón del Batallón de Operaciones Policiales Especiales, BOPE, un cuerpo de élite de la policía de Río de Janeiro. Su misión es actuar en las favelas en las que la policía, por miedo o por corrupción, no interviene. Nascimento quiere dejar su puesto, ya que está a punto de ser padre, pero antes necesita encontrar un sustituto adecuado. Con este fin comienza a instruir a 2 policías honestos y amigos desde la infancia, Neto, que es un hombre de acción, y Matías, que estudia Derecho porque cree en la ley. Juntos entrarán en el BOPE y cumplirán sus misiones hasta las últimas consecuencias. Ciudad de Dios. Basada en hechos reales, describe el mundo del crimen organizado en Ciudad de Dios, un suburbio de Río de Janeiro desde finales de los 60 hasta principios de los 80, época durante la cual el tráfico de drogas y la violencia impusieron su ley en las favelas. A finales de los 60, Buscapé, un niño de 11 años, tímido y sensible, observa a los niños duros de su barrio, sus robos, sus peleas, sus enfrentamientos diarios con la policía. Pero él sabe muy bien lo que quiere ser si consigue sobrevivir: fotógrafo. Dadiño, un niño de su edad que se traslada al barrio, sueña con ser el criminal más peligroso de Río de Janeiro y empieza su aprendizaje haciendo recados para los delincuentes locales. Admira a Cabeleira y también a su pandilla, que se dedican a atracar los camiones del gas. Un día Cabeleira le da a Dadiño la oportunidad de cometer su primer asesinato, que será el primero de una larga lista. La Universidad de São Paulo aparece en el primer puesto de los listados CWUR y ARGU, y en el tercero de ranking QS. La producción científica de la institución incluye más de 20.000 artículos y ha contado con la colaboración de reconocidos profesores investigadores, como el antropólogo Claude Lévi-Strauss o el físico David Bohm. El reporte de Global Firepower de este año 2021 ubica a Brasil en el 9º lugar, por encima de países como España, Australia o Israel. Brasil subió una posición respecto al reporte del año 2020. En relación con Latinoamérica se encuentra en el primer lugar. La conocida empresa Embraer fue fundada en 1969 por Osiris Silva, ex comandante de la Fuerza Aérea Brasileña. Forma parte de las 20 empresas aeronáuticas más importantes del mundo. Uno de los aviones militares más conocidos fuera de Brasil es el avión Tucano, que lo operan países como Angola, Argentina, Paraguay, entre otros. Además también encontramos al Super Tucano. Embraer surgió de un impulso brasileño para desarrollar la ingeniería aeronáutica y la fabricación de aviones en el país. Es un importante competidor en la aviación civil a nivel mundial.
base a información de la Organización Mundial del Turismo de noviembre de 2019, Brasil es el quinto país con más viajeros internacionales en el continente americano, con 6.621.000 visitantes, solamente superado en Latinoamérica por México y Argentina. Les dejo una pregunta a los brasileños que ven el video. ¿Cuáles creen que son los lugares más hermosos y menos conocidos de Brasil y que consideran que tiene un potencial turístico por explotar? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. El piloto más importante en la historia de la Fórmula 1 es sin duda Ayrton Senna. Se convirtió en el favorito del mundo en diferentes categorías, desde sus inicios a temprana edad en karting, pasando por Fórmula Ford y Fórmula 3, hasta llegar a la Fórmula 1. Allí se coronó 3 veces campeón del mundo, en 1988, 1990 y 1991. Con el fin de rankear a los mejores pilotos de la historia, en 2009 la revista Autosport encuestó a 217 pilotos y ex pilotos de la Fórmula 1. En los resultados finales, la lista estuvo encabezada por el mítico Ayrton Senna. También se tiene que mencionar a los también brasileños Emerson Fittipaldi. Siendo el primer piloto de Fórmula 1 brasileño, ganó 2 títulos mundiales: Nelson Piquet, Rubens Barrichello y Felipe Massa. Vóley femenino. Brasil ha sido 21 veces campeón sudamericano de vóley femenino y desde el año 1995 hasta la fecha, el campeón con 13 veces consecutivas. Le sigue Perú con 12 veces. El equipo de vóley femenino de Brasil ganó 2 medallas de oro, una en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y otra en Londres 2012, y es el quinto en el medallero histórico femenino de este deporte. Hay que destacar que Brasil y México son los 2 únicos países latinoamericanos en organizar los Juegos Olímpicos de verano. Brasil lo realizó el año 2016 y es el último en realizarse, consiguiendo en aquella ocasión 7 medallas de oro, siendo el primer país latinoamericano con más medallas de oro y ubicándose en el 13º lugar del medallero. Charles Miller fue responsable de traer el fútbol a Brasil en 1894. Trajo 2 pelotas y algunos libros que explicaban las reglas del juego, después de haber vivido su propia experiencia como jugador de un club inglés. La historia del fútbol en Brasil empieza en el año 1898, cuando el primer equipo de fútbol en Brasil se formó en el Colegio Mackenzie, en Sao Paulo, gracias al incentivo de Charles Miller. Muchos otros equipos de fútbol se formaron y en poco tiempo ya existían varios equipos en las ciudades del país. Datos: Brasil ha levantado 9 veces la Copa América y Cicinho ha marcado 17 goles en 33 partidos jugados, lo que lo convierte junto con Norberto Méndez en los máximos goleadores de la Copa América. Brasil ha sido en 2 ocasiones sede de la Copa Mundial de Fútbol, en los años 50 y 2014. Es el único país pentacampeón en los años 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Romario fue ganador del Balón de Oro de la Copa del Mundo Estados Unidos 1994. En la Copa del Mundo Francia 1998 lo ganó Ronaldo. El brasileño Mario Zagallo y el francés Didier Deschamps han sido los únicos entrenadores que han salido campeones, tanto como jugadores y como entrenadores. Ronaldo con 15 goles es el segundo goleador de los mundiales y el mítico Pelé tiene 12 goles. Cafú es el jugador brasileño con más partidos jugados por su selección, con 20 encuentros disputados. En mi humilde opinión, este equipo brasileño fue uno de los mejores de todos los tiempos. Inglaterra inventó el fútbol, pero Brasil nos hizo amar el fútbol, como a mí. Un saludo fraterno para Brasil, tiene un país de gente hermosa. Eu quero passar com a minha dor.